Lucas, el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 6 y 7 y el 10 y el 11. ¿Todos lo tienen? Yo soy un predicador bíblico. Digo que soy un predicador bíblico porque aquellos que han estado bajo mi ministerio por tiempo se dan cuenta que yo predico, mi estilo de predicación es predicar y enseñar. Yo enseño mucho. Muchos de mis mensajes, casi la mayoría, son temáticos. Hay predicadores más expositivos. Yo tiendo a ser más temático y más maestro y más bíblico, en el sentido de que me gusta, cuando yo predico, apoyar lo que predico con la palabra. Y algunos me han dicho que eso es lo que les gusta, de que yo cuando les predico, les confirmo lo que predico con la palabra. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos así. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículos 10 y 11. Pero el ángel le dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El título del mensaje de esta mañana es: no dejes que el disfraz te engañe. Voy a volver a repetir: no dejes que el disfraz te engañe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Espíritu Santo, tú has puesto este mensaje en mi corazón. Unge mis labios, que seas tú, que tu nombre sea glorificado. En esta mañana extiende tu mano para hacer prodigios, señales y milagros. Sana, liberta, levanta, restaura y salva, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Cuando hablo de disfraz, inmediatamente pensamos: bueno, pastor, usted se equivocó, esto no es Halloween. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tengan paciencia conmigo, porque yo voy a enlazar este mensaje y ustedes lo van a entender. La Biblia nos habla de disfraces, y una de las escrituras que nos habla del disfraz, todos, muchos la han oído y la conocen. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios de tal manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí tenemos un disfraz muy conocido en la Biblia: lobos disfrazados de ovejas. Es más, que existen cantidad de leyendas basadas en este concepto de un lobo disfrazado de oveja. Y dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Ahora, si vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, vemos otro disfraz. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Aquí vemos la palabra otra vez: disfraza. Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que otra vez vemos que no solamente los falsos profetas y los falsos apóstoles se disfrazan, son lobos disfrazados de ovejas, sino Satanás también se disfraza. ¿Cómo? Como ángel de luz. Por eso que dice el apóstol Pablo tan claramente en Gálatas, que hacia uno
ángel se te presenta predicando un evangelio contrario al que has recibido, dice que sea anatema, que sea maldito, repréndele en el nombre de Jesús. Hablando del mismo diablo, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero yo quiero, tú sabes que siempre se ha dicho que el diablo es un león rugiente. La Biblia no dice que el diablo es un león rugiente. La Biblia dice, ¿cómo? ¿Cómo? León rugiente. Esto es muy significativo para el mensaje de hoy. Porque la Biblia no dice que el diablo es león. Dice, ¿cómo león? Anda buscando a quien devorar. Se disfraza el Satanás. Estos son disfraces clásicos en las Escrituras. Estamos familiarizados con todos estos disfraces. Pero en esta mañana quiero decirles algo. ¿Sabía usted que Dios también se disfrazó? Voy a volver a repetir eso. ¿Sabía usted que Dios también se disfrazó? Aquí, en Lucas capítulo 2, nos dice así: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. ¿Quién era este niño envuelto en pañales? ¿Quién era este niño envuelto en pañales? Bueno, dice la palabra de Dios claramente en Juan capítulo 1, nos explica quién es este niño envuelto en pañales. Y dice así: en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, palabra clave. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era este niño envuelto en pañales? ¿Quién era este niño? Bueno, si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así la Escritura. Esto fue una palabra profética de Isaías acerca del Mesías, el Cristo, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿quién es este niño envuelto en pañales? Dios disfrazado de hombre. Dios disfrazado de hombre. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa que Dios se disfrazó de hombre? Bueno, abra sus Biblias a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, nos explica el propósito por el cual Dios se disfraza como hombre. Y mira lo que dice la palabra de Dios: porque somos hechos participantes de Cristo. Capítulo 4, versículos 14 y 15, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
atención, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El primer disfraz, oiga lo que le digo, el primer disfraz de Dios en estos tiempos navideños que celebramos el nacimiento de Cristo, el primer disfraz de Dios fue disfrazarse de hombre. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 4, nos dice la razón por la cual Dios se disfraza del hombre. Y lo hace para poderse identificar contigo y conmigo en nuestras debilidades. Esto está poderoso. ¿Cómo puedo yo comprender a alguien si yo nunca he caminado en sus zapatos? Muchas veces la razón que somos tan críticos y juzgones y hablamos de la gente, la razón que somos tan críticos es porque nosotros no entendemos y comprendemos la razón por qué alguien hace lo que hace. Y no lo podemos entender porque no hemos caminado en sus zapatos. Quizás tú juzgas a alguien que roba y tú dices, mira, ese hombre es un ladrón. Pero si tú nunca te has encontrado en una situación donde te quedaste sin trabajo y tus hijos no tienen que comer y tú le has hecho la lucha y no has podido, y de repente, no estamos excusando eso, pero de repente el único recurso que tú tienes es robar para poder alimentar a tus hijos. Si tú nunca has pasado por eso, tú no puedes comprender el ladrón. Tú no puedes comprender la mujer que se para en una esquina para entregar su cuerpo a los hombres por dinero. Tú nunca pudieras comprender eso si tú te criaste debajo de la banca de la iglesia y toda tu vida y toda tu familia ha sido moral. Y tú nunca fuiste molestado por un hombre y tú te criaste en un lindo hogar. Pero hay personas que se crían en hogares donde el papá abusó de ellas, el abuelo abusó de ellas, el tío abusó de ellas, el vecino abusó de ellas. Sus cuerpos eran usados sexualmente. Y viéndose en una necesidad tan dura, piensan que es el único medio para poder alimentar a sus hijos. Entonces tú y yo podemos juzgarla porque tú no has tenido esa necesidad. Pero otra persona que ha vivido por eso puede acercarse a ella y decir, sabes que yo te comprendo porque yo también pasé por eso. Y yo sé lo que es tener esa necesidad. Y yo sé lo que es ser abusada sexualmente. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando Dios se viste de hombre, cuando Dios se disfraza de hombre, lo hace con un propósito hermoso y maravilloso. Lo hace, dice que fue tentado en todo. En otras palabras, que no hay una tentación que ha venido a tu vida por la cual Cristo no pasó. Dios Padre permitió que su Hijo fuera tentado con todo lo que un ser humano pudiera ser tentado, con el propósito, claro, sin pecar porque era Dios en carne, pero Él permitió que el Señor fuera tentado en todas las áreas. Y tomen en cuenta que aunque Cristo se movía en Jerusalén y en Belén y todos esos lugares, Él estaba expuesto a la cultura griega, al mundo romano, que era un pueblo completamente perdido en la inmoralidad. Cristo fue expuesto a todo eso y dice que Él fue tentado en todo, sin pecar, con el propósito ¿de qué? De ser un sumo sacerdote que se puede compadecer de ti y de mí. Oh, lo que otros no entienden, no comprenden de tu vida, lo entiende Dios y lo comprende Dios y te muestra misericordia y te muestra comprensión y te abre los brazos. Oh, gloria al Cordero. Él se vistió de hombre para poder ser un sumo sacerdote. ¿Saben lo que el propósito del sumo sacerdote? Era pararse e interceder por el pueblo. ¿Saben cuál es el propósito del sumo sacerdote? Ofrecer sacrificio para el perdón del pueblo. Y eso es lo que Cristo es para nosotros, el sumo sacerdote. No en el templo humano,
sino en el templo del cielo. Y allí dice la Biblia que perpetuamente intercede por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él puede interceder por nosotros. Y Él puede comprenderte. Oh sí, sí, Él puede comprenderte. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que tú has pasado, lo que otros no entienden, lo que otros no comprenden, lo que otros no han vivido. Él te entiende, Él te comprende. Y Él te ama con un amor eterno. Un amor comprensivo. Es más, déjame decirte que Dios no se asombra de tus pecados, se asombra cuando haces algo bueno. Pero aún hay más. Pero aún hay más. El primer disfraz de este niño nacido en Belén fue que se disfrazó de hombre. Pero ahí no para la cosa. En Juan capítulo 1, versículo 29, la Biblia nos habla del segundo disfraz que tomó este niño nacido en Belén. Y nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se disfraza de hombre para identificarse con nosotros. Pero ahora nos dice Juan, viendo a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Los falsos profetas y el diablo se visten, son lobos vestidos de oveja. Pero el que ahora viene a la escena es el Cordero, es Dios disfrazado de Cordero. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo estoy coherizado, yo no sé usted. Yo creo que a veces nosotros no comprendemos la magnitud de lo que Dios vino a hacer en esta tierra. El Cordero de Dios. Quizás para usted, quizás para muchos de nosotros, esas palabras no tienen mucho significado. Pero para aquellas personas que estaban oyendo esas palabras, cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos sabían exactamente lo que estaba hablando Juan. Porque en la cultura judía y en el sistema religioso de Israel, el traer un cordero al templo para ser sacrificado era la costumbre de ellos, por el pecado de ellos. Cuando uno pecaba, iba al templo y traía un cordero sin mancha y lo ofrecía a los sacerdotes, que lo mataban, derramaban esa sangre. Y eso representaba el perdón de ese individuo. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar, y ofrecer sacrificios para el perdón de toda la nación. Así que cuando ellos oyen Cristo decir: oye, aquí este es el Cordero de Dios, ellos sabían perfectamente la tipología. Lo que estaba diciendo Juan en ese momento es: aquí está el sacrificio. El sacrificio perfecto, el Cordero que va a ser ofrecido por el pecado no de un individuo, por el pecado no del pueblo judío, por el pecado de todo el mundo. Eso te incluye a ti, te incluye a mí, incluye al negrito en el Congo, el mexicano allá en Oaxaca y el chino en la China. Amén. El Cordero de Dios que quita. Amén. Qué bello. Gloria a Dios. Dios se disfraza de Cordero y vino con el propósito de ofrecer, como dice Hebreos, un solo sacrificio, uno, nada más que uno. Con este era suficiente. Este era el sacrificio perfecto, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo,
que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¡Wow! Por medio de Cristo, ese Cordero, allá en la cruz, cuando Cristo estaba allá en la cruz, no era Cristo, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en la cruz, Él estaba tomando tu lugar y mío. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, allí en la cruz del Calvario, Él nos estaba redimiendo, nos estaba comprando con su sangre. Él estaba tomando tu lugar y el mío para que tú y yo no tuviéramos que morir. Oh, bendito sea su nombre. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de toda maldad. Wow. Así que ese niño en ese pesebre, ese niño en aquel pesebre, no te equivoques, no te equivoques, no dejes que el disfraz te engañe. Ese niñito envuelto en pañales, que uno lo mira, al niñito Jesús, qué lindo, qué cute, qué bonito. Primeramente era Dios envuelto, Dios disfrazado de hombre para comprenderte a ti y a mí. Segundo, era Dios disfrazado de cordero para pagar por tus pecados y los míos. Pero ahora viene el tercer disfraz. A ver si alguien lo puede adivinar. A ver los teólogos de la iglesia si pueden adivinar el tercer disfraz. ¡Ay, papá! Abra tu Biblia. Apocalipsis, capítulo 5. Ay, Padre de la gloria. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Apocalipsis capítulo 5, vamos a leer el versículo del 1 al 4. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba, dice Juan, yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora vamos a brincar al versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Santo Dios. ¿Quién es ese? Cristo. En medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Uh! ¿De quién está hablando aquí? Del Cordero, ¿verdad? De Cristo. Pero ¿quién es El león. este Cordero? Vamos a ir al versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. El león. Así que Dios se disfraza
de hombre para identificarse contigo y conmigo, podernos comprender. Segundo, Dios se disfraza de cordero para el perdón de nuestros pecados, el sacrificio perfecto para la salvación nuestra. Pero ahora hay otro disfraz aquí. Ese niñito ahí en el pesebre, santo, ese niñito ahí en el pesebre, que se ve tan lindo, que se ve tan chulo, que se ve tan indefenso, que se ve allí envuelto en pañales. No te equivoques, no dejes que el disfraz te engañe, porque aquel que estaba en ese pesebre era el león disfrazado de oveja. ¿Cuántas palabras? El león disfrazado de oveja. Primero, como hombre, se vino a identificar con nosotros. Segundo, como cordero, vino a pagar por nosotros. Y tercero, como león disfrazado de oveja, vino a librarnos de la potestad del diablo. El león de Satanás es como un león rugiente. Pero no te equivoques, aquí el león verdadero es Cristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos. Ese es el verdadero león. El rey de la jungla, el poderoso. Nadie se mete con el león. Y Cristo vino como león. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 2. ¿Están aprendiendo algo? En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, miren lo que dice. Oigan esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Cristo viene como león disfrazado de oveja. Y este león viene para librarnos del yugo del diablo, para librarnos de la potestad del diablo. Y primera de Juan 3:8 dice así: para esto, escuchen bien, para esto apareció el Hijo de Dios. Qué tremendo mensaje navideño. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Y para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Dame un aplauso aquí. Para deshacer las obras del diablo. Cristo viene disfrazado como hombre para identificarse contigo y conmigo. Se viste de cordero para hacer nuestro sacrificio y tomar nuestro lugar. Pero este león se disfraza como oveja. Y siempre, cuando vemos, siempre tenemos la imagen de Cristo. Tenemos una imagen de Cristo torcida. Vemos a Cristo, ese cordero inmolado, la oveja. Vemos a Cristo, el lleno de amor, el que recibe a los niños, el que al que se le acerca la mujer pecadora, y estando delante de Poncio Pilato, y vemos que le están dando golpes, y le están pegando con varas, y le están poniendo clavos en las manos, y vemos toda esa escena, y como que tenemos una imagen de que es débil, de que no tiene fuerza. Yo a veces me pongo a pensar, qué grande es Dios. ¿Cómo es posible que el que creó los cielos y la tierra pudo haberse, dice Filipenses capítulo 2, que se humilló y tomó cuerpo de siervo?
imaginas poder estar al frente de alguien que te está golpeando y te está acusando y te está ofendiendo, y tú tener el poder de simplemente un estornudo en deshacerte de ellos? Amén. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas Dios de la gloria contenerse en un cuerpo humano? Por eso que dice la Biblia que Cristo estaba en humillación. Por eso que cuando Cristo en Juan capítulo 17, hablando con el Padre, en el versículo 5, Él dice: Padre, regrésame la gloria que tuve contigo desde la fundación del mundo. Porque tienes que entender que por eso que cuando Cristo dice mi Padre es mayor que yo, no es que Él es un Dios menor como enseñan los falsos testigos de Jehová. Es que Cristo estaba en un estado de humillación, y en el estado de su humanidad el Padre era mayor que Él, porque el Padre estaba en toda su gloria y majestad, y Cristo estaba en cuerpo de hombre, en humillación. ¿Están entendiendo esto? Pero no te equivoques, porque aquel que tú ves ahí era el león de Judá. ¿Por qué dice el león de Judá? Porque el emblema, tú sabes que Israel eran 12 tribus, y el emblema de la tribu de Judá era el león. El león de Judá. Y esto es significativo porque, acuerdo a la palabra, el Mesías iba a venir a través del linaje de David, o el linaje de la tribu de Judá. Entonces, este león, no te equivoques, ese que tú ves ahí en la cruz, ese que tú viste ahí caminando, era el león de Dios disfrazado de oveja. Ay, tremendo. Amén. Y el propósito de él, ¿cuál fue? Deshacer las obras del diablo. Escúchame bien. Abra sus Biblias, Colosenses. Ya estamos terminando aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Oigan esto. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y oigan esto está poderoso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y de ese versículo les puedo dedicar un año, porque el mensaje que está ahí es poderoso. Versículo 15, pero aquí es donde quiero que los llevo. Aquí es donde los quiero llevar. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quiénes son los principados y potestades? Los demonios, ¿verdad? Porque recuérdense lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en lugares celestes. Así que cuando dice aquí que despojó principados y potestades, está hablando de los demonios, está hablando de los satánicos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando como el león de Judá, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria, aleluya. Y aquí se cumple una profecía. Aquí, Cristo en la cruz, derrotando al diablo, principados y potestades, se cumple una profecía dada al diablo de los mismos labios de Dios. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Se recuerdan cuando el hombre pecó? Dios le mandó un castigo al hombre, Dios le mandó un castigo a la mujer. Por eso que ustedes cuando tienen babies chillan tanto. Pero también Dios le profetiza al diablo
Y en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, él tentará a la mujer y al hombre, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la profecía de Dios al diablo, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Noten que dice simiente, no dice simientes, no está hablando en plural, no está hablando en plural, está hablando en singular. Está hablando de que una simiente iba a cumplir esta profecía. Y dice así: y entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, un día de la simiente de una mujer vendrá uno que tú le vas a morder el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Y cuando Cristo está, mire hermano, hay personas que creen, escúchame bien, hay personas que creen que cuando Cristo estaba en la cruz, el diablo estaba en una fiesta y los demonios estaban en fiesta. Y qué bueno, lo vencimos, lo derrotamos. Mira hermano, el diablo es tan estúpido que no sabe cómo Dios juega con él. Déjame decirte una gran verdad: el diablo no está en guerra con Dios. El diablo no está en guerra con Dios, porque con Dios nadie puede guerrear. Amén. Él no tiene adversario. El diablo es simplemente un instrumento de Dios. Voy a volver a decir eso. El diablo es un instrumento de Dios. Parece ser que el diablo toma ventaja. Parece ser que el diablo se sale con la suya. Parece ser que el diablo hace y deshace. Pero déjenme decirle que cuando el diablo quiso tocar a Job, tuvo que pedir permiso. Amén. Así es. Y si Dios lo permitió, era porque se iba a glorificar. Amén. Y entiende una cosa: que el diablo es simplemente una pieza de ajedrez en el juego de ajedrez de Dios. Amén. Aun cuando vienen cosas a tu vida negativas y duras y fuertes, no te preocupes, que dice la Biblia que nosotros, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Dios tiene un propósito. Nosotros no lo entendemos, porque nosotros tenemos nuestra mentalidad limitada. Nosotros no vemos todo no vemos todo el panorama. No sabemos cómo todas las piezas caen en el rompecabezas de Dios. Pero Dios está completamente en control. Él no está desesperado, Él no está nervioso, Él no está preocupado, Él no está asombrado. Él está en control y sabe lo que está haciendo. Amén. Tú y yo no tenemos ninguna idea. Tú y yo andamos muchas veces así. Ojalá que le pegue el clavo. Pero Dios no. Yo quiero decirle que el que más estaba temblando cuando Cristo estaba en la cruz era el diablo mentiroso ese. Amén. Porque en algún momento dado, quizás cuando el diablo entra en Judas para entregar a Cristo, todavía en el diablo había el pensamiento que estaba derrotando al Hijo de Dios. Pero yo estoy seguro que llegó un momento cuando ese diablo, viendo a Cristo en la cruz, y Cristo dice: consumado es, ese diablo se dice pupo en los pantalones. Ese diablo se hizo pupo en los pantalones, porque en ese momento él se dio cuenta, se le abrieron los ojos y entendió, se recortó de las profecías y todo, y se dio cuenta que el que estaba ahí en ese momento, cuando dice consumado ese fue el momento que levantó el pie, la pata del león de Judá, y le dio una pisada al diablo.
Oh my God. Wow. Consumar. Gloria a Dios. Perdió dientes, cuernos. No. Cristo dijo, Lucas 10, he aquí ve al diablo caer del cielo como rayo. Uno de los ministerios más fuertes de Cristo era el de la liberación. Es más, que dice la Biblia en Marcos que la gente se quedaba maravillada porque los demonios le obedecían. La Biblia dice que Cristo echaba fuera demonios con el dedo de Dios. Y cuando Jesucristo se enfrenta con el endemoniado gadareno, que es considerado el endemoniado de los endemoniados en la Biblia, cuando ese endemoniado, que tenía más de 2000 demonios, porque tenía una legión que eran como 2000 soldados, así que ese hombre estaba inundado de demonios. Y cuando aquel endemoniado ve a Cristo bajarse del barco, dice que se arrastró en el piso, miró a Cristo y dijo, apártate de mí, has venido a atormentarnos. Hermanos queridos, esos demonios sabían que el que estaba ahí era un león disfrazado de oveja. Ellos sabían que ese era el león disfrazado de oveja. Y él vino a deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Y Cristo mismo lo dice, hablando de sí mismo, cuando él se para en la sinagoga y se le entregan las escrituras de Isaías, y él, hablando de él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No te equivoques. No te equivoques. No te equivoques. Que el disfraz no te engañe. Ese que estaba allí era Emanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Primeramente se disfraza como hombre con el propósito de entenderte a ti y entenderme a mí. Hay mucha gente que no te comprende, pero Dios te comprende. Hay mucha gente que te ha dado la espalda, pero Él nunca te dará la espalda. Saben que muchos dicen que cuando Cristo estaba en la cruz y Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos enseñan que en ese momento Dios le da la espalda a su Hijo. No. Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, primera vez, Él sintió lo que tú y yo sentimos por medio de nuestro pecado, una separación con Dios. Dios no estaba separado, el separado somos nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de Dios, no Él de nosotros. Y Cristo vino a identificarse contigo y conmigo. El único que me entiende a mí es Dios. Tú puedes tratar de entenderme, tú puedes tratar de comprenderme, pero el que infinitamente me conoce es el que puede leer mis pensamientos y conocer mi corazón y juzgarme. Por eso que la Biblia dice que el único que puede hacer justo juicio es Dios. Y por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, se vistió de hombre para entenderte y entenderlo a mí. Se vistió de cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para salvarnos, para justificarnos, para podernos presentar delante de Dios como hijos de Dios. Ahora dice la palabra de Dios que nos dio, los que creemos en Él, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin ese cordero, escúchame bien, sin el cordero de Dios, no importa qué bueno tú seas,
No importa cuántas buenas obras hagas. No importa qué justo, qué moral tú seas. En este mundo hay mucha gente moral, buena y decente, que se van a chicharrar en el infierno. Porque depende de sus buenas obras, creyendo que con eso van a venir delante de Dios y decir, bueno, en la balanza hice más buenas obras que malas, así que Dios me tiene que recibir porque yo fui más bueno que malo. No funciona así, mi amor. La Biblia dice que todos quedamos cortos de la gloria de Dios. ¡Corto! Y cuando yo digo que quedamos cortos de la gloria de Dios, no estoy hablando de que hay personas que están 99.9, pero por un puntico no entran. No. El mejor hombre de este mundo ni a 10% llega. Si estamos hablando de 1 a 100, y para entrar en el cielo tienes que tener 100, el hombre más justo de este mundo no llega ni al 10%. Y la mayoría de nosotros estamos 1,5%. Y yo no creo que yo llegue hasta 1%. Quedamos cortos de la gloria de Dios. Por lo tanto, solamente por medio del Cordero, por medio de Cristo, puede uno ser salvo. Por eso que la Biblia dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual uno pueda ser salvo. No hay 2 caminos, 3 caminos, camino y medio. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tercero, vino como el león disfrazado de oveja, con el propósito de deshacer las obras del diablo. Eso quiere decir, y eso no solamente se aplica en aquel tiempo, sino el mismo Cristo que yo les estoy predicando, que nació en un pesebre, es el mismo Cristo de hoy, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y está en nuestra vida. Y tú y yo como creyentes, porque Cristo vive en mí, también tenemos autoridad y también tenemos poder. Él dice, aquí yo les doy poder, potestad, para hollar serpiente y escorpión, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Él es el león, pero nosotros somos los cachorritos. Amén. Y nosotros, gracias a Cristo, también tenemos poder y autoridad para poder vivir libre de las acechanzas del maligno. Porque Él derrotó al diablo, sí lo derrotó, lo desarmó. Y ahora nosotros, si tú y yo hoy en día somos libres por ese león disfrazado de oveja. Porque Él vino a derrotarlas y deshacer las obras del diablo. Eso quiere decir que tú no tienes que seguir siendo un drogadicto, que tú no tienes que seguir siendo un alcohólico, que tú no tienes que seguir siendo un inmoral, que tú no tienes que seguir en esa vida perdida, porque aunque tú has tratado de cambiar 1000 veces en tu propia fuerza, no has podido, porque eres hijo del diablo. Perdóname que te lo diga. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú eres hijo del diablo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero al creer en Cristo, tú eres trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo amado. Tú puedes dejar ser hijo del diablo y puedes llegar a ser hijo de Dios, pero tienes que entregarle tu vida a Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? No dejes que el disfraz te engañe. Ese niñito en el pesebre, Padre de la gloria, lo que vino a nacer en Belén, es más potente que todas las bombas atómicas, que Corea, que Irán, que los Estados Unidos, que Rusia. No, fíjate de eso. Nada se puede comparar a aquel niño envuelto en pañales, disfrazado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el Señor que yo te predico. Y ese es el Señor que nosotros servimos. Y ese es el mensaje de Navidad. Dios se identifica contigo. Dios vino a salvarte y Dios vino a liberarte. Dale un aplauso al Cordero. Cabezas bajadas y ojos cerrados.